Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos a otro episodio más de Repasamos. Claro que sí, acá estamos en otra ocasión compartiendo con ustedes un poco más de conocimiento, más que compartir, estamos generándolo juntos. Estamos acá con Derecho Agrario, hoy nos compete Sociedad de Fomento Rural y cooperativas un poquito. Sinceramente no dispongo de una estructura organizada por mí, por lo tanto, gracias a la bondad de algunos de ustedes, hoy por hoy tenemos lo que tenemos, así que se agradece, lo agradecemos. El café hoy no es para mí, es para el compañero. Y bueno, mi gente, vamos a comenzar con toda esta movida. ¿Les parece? Matecito en mano, cafecito como siempre, el tecito que siempre me olvido. Vamos a darle catanga. Claro que sí, claro que sí. Sociedad de Fomento Rural, Derecho Agrario, capítulo 45.36. Sociedades de Fomento Rural. Bueno, como introducción, básicamente su estudio dispone dos problemáticas o dos dificultades. La primera de ellas se trata de que, a pesar de tratarse de organizaciones muy extendidas en cuanto a su trayectoria en nuestro país a nivel histórico, etcétera, etcétera, no existe una norma o una normativa, o una norma sí, la veremos después, pero no una normativa que regule en forma más o menos genérica, sino que tenemos distintas referencias para distintas regulaciones que van a ser de carácter parcial a lo largo de todo el ordenamiento jurídico. Y la segunda dificultad que tenemos, la primera supone esto, ¿no? La falta de normativa, y la segunda dificultad dispone que para básicamente su abordaje es la naturaleza. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a abordar este tema con una naturaleza de carácter híbrido. ¿Por qué? Porque se muestran por un lado como organizaciones de fomento sin fines de lucro, pero realizan una actividad económica, por lo tanto son mixtas. ¿Bien? Se asimila en parte a las sociedades y también a las asociaciones. Se identifican más con las primeras, es decir, con las segundas, más con las sociedades que con las asociaciones, pero al fin y al cabo tienen este carácter mixto. ¿Por qué? Porque no tienen un fin de lucro o no buscan un fin de lucro, pero al fin y al cabo también realizan acciones o actividades económicas. Esa sería la breve introducción que yo te podría estar dando, es decir, para que tengas un panorama medianamente claro. Esta idea de que ya existió en el país tiene una trayectoria bastante importante, pero nos enfrentaremos posteriormente a estas dos problemáticas que son claves para entender el tema. En cuanto a un contexto histórico, básicamente fueron creadas al principio del siglo XX, surgen en nuestro país como entidades de fomento de una localidad con la finalidad de promover intereses sociales, económicos y gremiales. Inicialmente no tenían fines económicos, ya que eran de promoción y su objeto no era solamente el agrario. ¿Por qué? Porque también apuntaban a la industria, a lo comercial, a lo social, es decir, asistían con medicamentos, silla de ruedas, salían un poco de lo cuadrado, de lo agrario que tenemos en la cabeza, pero básicamente era eso, ¿no? Ese era su funcionamiento. Tenía una idea bastante mixta o bastante mezclada de todas las cosas. Y es durante el siglo XX que se produce una evolución en algunas de estas sociedades y se comienzan a desarrollar actividades económicas, por ejemplo, de insumos, de acopio de productos, de elaboración y de transformación de los mismos. Entonces no se trata de un proceso homogéneo, ya que la existencia de la Comisión Nacional de Fomento, que es a quien se van a tener que inscribir, es quien va a regularlas, es quien va a decir, bueno, ya no formás más parte de comienza a existir. Es decir, la existencia de la Comisión de Fomento, que surgió en 1915, más allá o más acá, hace un parate, hace un marco, una línea que repercute también en este tipo de sociedades. En cuanto a la personería y forma jurídica de las SFR, la Sociedad de Fomento Rural, bueno, debido a que se crearon sin regulación normativa para obtener la personalidad jurídica, se refugiaron en los formatos jurídicos disponibles, apropiados, lógicamente, o aquellos que tuvieran
una naturaleza jurídica un poco más afín. Algunas sociedades lo hicieron como asociaciones civiles y otras lo hicieron como sociedades puntualmente. Debido a que las sociedades de fomento rural son asociaciones y no sociedades, lo cual, a juicio de Saavedra, por ejemplo, es una conclusión indudable. Desde que no persiguen fines de lucro, ni tienen como actividad principal la actividad económica, es indudable que nuestra legislación señala como directiva para aquellas sociedades de fomento rural que tuvieran otra forma que se ajusten a la asociación, a la forma de la asociación civil y obtengan así su personería jurídica. Como te comentaba al principio, acá está el problema, la naturaleza de las SFR. Una naturaleza mixta. Algunos te van a decir que son sociedades, otros te van a decir que son asociaciones. ¿Por qué? Porque dependía de sobre qué o sobre a qué punto se dirigiera finalmente la sociedad. Como ya dijimos, no tiene un fin de lucro, pero tiene un movimiento económico más allá o más acá, aunque sea este movimiento económico propiamente con y para los socios, alejándose de los terceros. Después tenemos, o mejor dicho, tenemos la postura de Saavedra, que nos va a decir que ineludiblemente son asociaciones y no son sociedades. Tenemos un decreto de ley por ahí, que es el decreto de ley 14.603, que dice que a tales efectos nuestra legislación ha dispuesto que para las sociedades de fomento rural constituidas en forma de sociedades anónimas, también puedan transformarse, o mejor dicho, puedan transformarse de sociedades anónimas a asociaciones civiles. Y para que esto se realice será suficiente que la asamblea extraordinaria convocada por tal o con tal finalidad la presencia cualquier número de socios y el voto favorable de la mayoría de presentes. Es decir, entonces, las sociedades o las SFR, la Sociedad de Fomento Rural, que sean sociedades anónimas, pueden convertirse en asociaciones civiles. Saavedra sostiene que es por este fin económico que no siguen. Podría decirse entonces que, por más que no exista la obligación específica que condicione a las SFR que sean sociedades a optar por el formato, la forma de asociación civil, es evidente que la ley las considera conforme al objeto, que este objeto es más ajustado a la forma de la asociación civil que a la de la sociedad. Bien, por lo tanto, incita a que se transforme y que se ponga bajo el plan, bajo el patrón o bajo el régimen de las asociaciones. Ahora, hilemos un poco más fino en cuanto al objeto de las SFR. ¿Te parece? Bueno, en este punto nos vamos a encontrar con dos cosas. O sea, posee un doble objeto o una doble naturaleza. Una que es de matriz económica y otra que no lo es. Tenemos que tener presente que las entidades de fomento y de interés general quedan de manifiesto en la ley 6.194, que en este sentido autoriza al Poder Ejecutivo a destinar subsidios para el desarrollo. Es decir, aquellas que no están detrás de un fin económico, que lo económico no es parte de su objeto social, básicamente van a recibir un apoyo, un subsidio por el Poder Ejecutivo para que se produzca ese desarrollo. ¿Bien? Cierro ese paréntesis ahí y continuamos. El objeto social de naturaleza no económica explica las ventajas y los beneficios que el orden tributario, como ya te comentaba, lo del Poder Ejecutivo, el orden tributario y desde los orígenes del mismo, les ha dispensado a estas sociedades o asociaciones. Es decir, las exoneraciones, los subsidios, puntualmente hablando. Tienen la posibilidad entonces de proponer un integrante para el INC en su calidad de entidad gremial de carácter nacional. Básicamente entonces tenemos que se caracteriza por no tener un fin económico y todo lo que envuelve esto, ¿no? La autorización del Poder Ejecutivo a los subsidios, una ventaja más allá, más acá, estamos hablando de entidades que buscan el fomento de la actividad agraria y por lo tanto, obviamente o por lógica, como aportan socialmente hablando a la sociedad, ya sea en el interior o en el exterior, van a estar recibiendo estos beneficios y se caracterizan
Por esto, ¿no? Es muy importante tenerlo presente. Y en segundo lugar, tenemos la matriz económica. ¿A qué apunta esto? Bueno, apunta a que las sociedades de fomento rural, que tienen personalidad jurídica y afiliados, que se encuentran afiliados a la Comisión Nacional de Fomento Rural, van a poder distribuirse entre los socios toda clase de insumos agropecuarios, recibir, acoplar, clasificar, conservar, envasar y elaborar productos de explotación de los mismos. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, acá hay un jugueteo entre sociedad, en este caso porque la vamos a ver como una sociedad, y los socios. ¿Qué pasa? Con los terceros no se va a poder negociar, por decirlo así. Pero el vínculo que va a tener socio-sociedad va a ser de índole comercial. Lo podemos ver de forma dura, en el sentido de que la sociedad, aunque no comercie con un tercero ajeno, sí lo va a hacer o sí va a tener un movimiento económico entre socio y sociedad. ¿Por qué? Porque un socio puede darle a la sociedad a la venta, entre comillas, determinada cosa, no sé, fertilizante. Esta la va a poner en venta para dentro o para los propios socios. También pueden ser técnicas agrarias o lo que fuere, conocimiento de cualquier índole. Va a surgir un mini mercado ahí dentro, va a mover una economía y por eso es el carácter económico. Entonces, acá está el doble carácter, el carácter económico que engloba el vínculo o relación que pudiera tener socio-sociedad y el carácter que no es económico, que refiere puntualmente más a un carácter de asociación, donde el objeto es más social y gracias a ese objeto social es que el Poder Ejecutivo destina distintos subsidios para que se promueva ese desarrollo rural, esas transformaciones sigan ocurriendo y sigan aportando a este sector de la población, puntualmente hablando, ¿no? Es decir, se aleja de lo económico, otorga beneficios tributarios y distintas cosas que lo diferencian de una sociedad coloquial que tenemos en mente de aquella materia comercial. Sin embargo, por más que tengamos presente esta idea de lo económico dentro de, es decir, que la veamos como una sociedad, el régimen de funcionamiento, a esto nos estamos refiriendo puntualmente, las operaciones autorizadas no van a poder tener un fin de lucro y se van a presentar como servicios de apoyo de producción agropecuaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que la economía o lo económico que se mueva va a tener este fin o se va a ver como una prestación de servicio de apoyo de producción agropecuaria. No se habla de un fin económico, es decir, no van a haber reparticiones dentro de la sociedad, no van a haber beneficios y por lo tanto estos se van a repartir, no. En caso de que hubiera, uno se va a reinvertir en el funcionamiento en cualquier rama, cualquier índole, tecnología, etcétera, etcétera. Lo que importa es esto, quiero que quede muy claro esto, por más que esté la economía, el factor económico presente en la sociedad, al fin y al cabo el servicio o lo que se preste se va a ver como un servicio de apoyo a la producción agropecuaria, porque esa es la finalidad de la SFR. No es generar dinero, sino es apoyar e impulsar al sector agrícola o agrario o cualquiera que fuere de la zona, o me enteré. Y como ya te comenté, como son SRL, son sociedades, perdón, SRF, son sociedades que son abiertas, es decir, pueden ingresar tranquilamente los distintos sujetos, van a llegar a apoyarse, van a llegar a apoyarse para tener una mejor producción agropecuaria. Solo se va a cobrar a los socios el costo del servicio, más un porcentaje destinado a la capitalización de la sociedad y financiar las actividades de fomento. Es decir, entonces, si queda un vueltito, y bueno, ¿va para dónde? Para financiar las actividades de fomento. Ese va a ser el costo. El costo del servicio más ese vueltito para, como repito otra vez, para financiar las actividades de fomento. El porcentaje máximo lo va a fijar el Poder Ejecutivo anualmente, el cual se destinará a mejorar la sociedad. Y está vedado, tachado, ahí marcalo, está vedado el reparto de utilidades. Ahora, prepárate, marcate un par de puntitos que son más que importantes.
En cuanto a los requisitos para realizar actividades económicas, que ya dijimos que está presente. Bueno, en primer lugar, la personalidad jurídica. Bien, eso es claro. En segundo lugar, se caracteriza por la afiliación abierta, como ya te comentaba, a todos o a todo el vecindario de la zona y lleva un registro de socios que es bastante característico. Lleva registros entonces como en tercer lugar, ya primero y segundo, afiliación abierta, personalidad jurídica. En tercer lugar, lleva registros en el que consten las actividades a que se refieren las disposiciones precedentes cuando éstas se realicen. Es decir, llega un sujeto X, me va a aportar esto a la sociedad y yo registro. No solamente el ingreso, sino el aporte o la actividad que va a realizar dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que va a aportar o va a ofrecer a el otro sujeto? Más allá, más acá lo vamos a ver como un mecanismo que está para el servicio o al servicio de todos. Bien, por eso es la idea del no fin de lucro y la idea de lo social. Cuarto punto, no efectuar reparto ni distribuciones de utilidades. Esto es característico también de las SFR. Quinto punto, cumplir previsiones de estatutos sociales, específicamente en cuanto al funcionamiento de los agrarios de la sociedad. En cuanto a los funcionamientos agrarios de la sociedad, ahora sí que se me lengua la traba, básicamente va a compartir o va a cumplir con previsiones de los estatutos sociales. Y en sexto lugar, ser afiliado a la Comisión Nacional de Fomento Rural. Estos son los 6 puntos más importantes a la hora de hablar de una SFR. Bien, personalidad jurídica, afiliación abierta, la lleva de registros, no hacer reparto de utilidades y ser afiliado a la Comisión Nacional de Fomento Rural. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta, el régimen de control y sanciones. Siempre es importante en cuanto a estos tipos sociales puntualmente. Y bueno, algo no es mucho, pero algo interesante a saber es que la fiscalización y el control van a ser ejercidos por la Comisión Nacional de Fomento Rural, que informa al Poder Ejecutivo. Puede pedir informes, realizar todo tipo de inspecciones. Es atípico por ser una entidad privada y además por ello se impone una suerte de autocontrol dada su integración, pero bueno, el Poder Ejecutivo puede retirar la personería jurídica por distintos incumplimientos que obviamente se contrapusieran a los puntos mencionados anteriormente. No sé, si hacen reparto de utilidades, bueno, ahí va a haber sanción y obviamente una posible disolución o se le puede quitar el reconocimiento. Y bueno, mi gente, estas fueron las SFR, Sociedad de Fomento Rural, de términos genéricos, o sea, en términos generales. Después vamos a encontrarnos con Conaprole, que lo vamos a ver en un video aparte. ¿Por qué? Porque tiene un contenido bastante extenso. También fue enviado a estudiar por fuera, así que, damas, caballeros, esténse atentos porque se viene. ¿Bien? Espero hayan disfrutado de mi compañía, como siempre. Mi nombre es Santiago. Me puede dejar un buen comentario para incentivar este bello día que va a ser un día del palo y todo lo que vendrá. Si me estás viendo en años posteriores y a lo mejor pertenezco a alguna cátedra, trata de mirarme bonito y decirme, yo me acuerdo de vos, sinvergüenza. Y bueno, nada, vamos arriba los pibes. El sueño se irá a cumplir, no lo sé. Véanlo en el próximo capítulo. Nos vemos, muchachos. Hasta un ratito. Chao, chao.